palabra de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Él le respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Haced rectas todas sus sendas, preparad el camino al Señor. Preparad el camino al Señor y anunciad la palabra de Dios. El Al Capone parece que movió una perilla distinta. Bueno, y hoy día, si ustedes se fijaron en los textos, lo que destaca es recordarnos o llamarnos a tener alegría, porque el que va a venir a darnos la felicidad eterna, la buena noticia, está cerca. Y los textos nos muestran un poquitito eso, tanto la profecía de Sofonías como el texto de Pablo. Y lo que hacen los profetas es lo que va a hacer después Juan el Bautista. Grita de alegría, hija de Sigón, está llamando Sofonías de esta profecía. Aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti. Y fíjense cómo en el fondo está diciendo, viene algo que va a reestructurar todo, que va a cambiar todo. Y para eso, lo primero que se necesita es alegría. Grita de alegría, exulta de alegría. El Señor tu Dios está en medio de ti, no tengas miedo. Todo eso nos dice Sofonías.
Y Pablo, en su carta a los Filipenses, parte diciendo: alégrese siempre en el Señor, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, dice Pablo, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos. Fíjense el recadito que hay ahí. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. Entonces habrá que hacerse la pregunta: ¿somos buenos? ¿Somos bondadosos? Y no dar las cosas por sentadas, ¿no? Que se supone, no, a ver, fíjate tú en tu manera de ser, en tu relación con los demás, con los que te rodean, con las personas, con los que... ¿Eres bondadoso? Ya, si eres bondadoso, ¿en qué se nota? Y ahí uno empieza a decir: chuta, parece que no soy tan bondadoso. Bueno, así nos invita Pablo. Segundo, nos dice: no se angustien por nada. En cualquier circunstancia recurren a la oración y a la súplica. No se angustien. Hoy día en que vivimos una sociedad que siempre vive del dolor, siempre destaca lo malo. Fíjense, es cosa de mirar. Y si ustedes quieren angustiarse, véanse 2 noticiarios de televisión seguidos. Vean 2 noticiarios de televisión seguidos, y si les falta, escuchen uno en la radio. Y se van a dar cuenta que todo lo que nos presentan ahí es para angustiarse. Pareciera ser que no existen noticias buenas. Y uno empieza a descubrir: hoy han pasado cosas hermosas. Ayer aquí en este templo celebrábamos los 70 años del Colegio María Goretti. 70 años en Concón impartiendo educación. ¿Cuántas personas han recibido la educación de aquí de Concón en este colegio, por ejemplo? La semana pasada hicieron su primera comunión una cantidad de niños. Hoy día en la parroquia forestal se están confirmando unos jóvenes y adultos. En estos momentos están ahí las confirmaciones. Este próximo jueves en esta parroquia tendremos también confirmaciones. Gente que quiere confirmar su fe y decirle: sí, yo estoy dispuesto. En la semana pasada, yo no me acuerdo si fue aquí en la tarde, he estado compartiendo matrimonios que han querido renovar sus promesas matrimoniales. 18 años uno, 25 otros. Ayer, el jueves en la misa de 12, 65 años de matrimonio. ¿Dónde sale eso? Y alguien me dirá: padre, tantos años de matrimonio, será buena noticia, ¿no? Sí, pues es buena noticia, ¿no? Es buena noticia, ¿cómo no? Y fíjense, cuando uno empieza a descubrir cosas, ¿cuántos gestos de solidaridad hay en este tiempo? En que la gente acude, comparte sus bienes, para que en las parroquias podamos juntar todo lo necesario para entregarle cena a los más pobres y necesitados. ¿Dónde aparece eso? ¿Cómo que no hay buenas noticias? Y entonces, hoy día el Señor, a través tanto de Sofonía como de Pablo y como Lucas, nos invitan a tener una mirada distinta, a tener esperanza. Eso es el pesebre. Nos estamos preparando. Eso nos van diciendo la corona de Adviento. Ya, miren, se acerca. Ya falta solo una vela para empezar a preparar ya definitivamente el nacimiento de Jesús. ¿Cómo no va a ser buena noticia? ¿Por qué todo tiene que ser malo? ¿Por qué tiene todo? Ustedes ven las reuniones, los encuentros, para ponerse de acuerdo y buscan y llevan años tratando de ponerse de acuerdo. Y siempre hay uno que llega a las reuniones, te lo he comentado varias veces, ¿se han fijado que siempre hay uno que llega a las reuniones que dice: ¿qué van a proponer para oponerme? No falta.
que se opone a lo que sea, no tiene idea de lo que van a proponer, pero va dispuesto a oponerse. Y es difícil encontrar unidad y acuerdo, cuando a veces la mentalidad nuestra es esa. Y entonces hoy día, fíjense, Pablo nos muestra la esperanza y la alegría. Sofonías también. Y Lucas nos presenta a este Juan Bautista, que nos llama, dice él, a un bautismo de conversión, o sea, de cambiar de vida. Y por eso le van preguntando, y fíjense las preguntas y las respuestas. La gente preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces para convertirnos, para prepararnos a la llegada de Jesús? Y Juan respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Y el que tenga que comer, haga otro tanto. Primera cosa, el compartir. Fíjese, la economía de la solidaridad. Si quieren presentarla, a esto lo llamaba el Papa Juan Pablo II cuando estuvo en Chile en la CEPAL, llamó a la economía de la solidaridad. No solamente al chorreo o al querer ganar más y no me importan los demás, yo me rasgo con mis propias uñas, entonces lo mío es mío, no tengo que compartir con nadie. La solidaridad. El que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Eso es solidaridad. Y el que tenga que comer, comparta con el que no tiene que comer. Eso es solidaridad. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué responde Juan? No exijas más de lo estipulado. Ustedes saben por qué dice esto, ¿no? Tienen que saber quién eran los publicanos. ¿Saben quién eran los publicanos? Los que cobraban el impuesto. Entonces, la costumbre de ellos, por eso eran mal mirados y eran considerados pecadores, porque se aprovechaban de la gente. Porque ellos recibían un sueldo por cobrar los impuestos. Pero igual que en todas partes, en ese tiempo no daban boletas falsas, se echaban la plata al bolsillo nomás. Cobraban de más y le pagaban los impuestos que correspondían a la autoridad y el resto al bolsillo, además del sueldo. Y todo el mundo sabía eso. Y nadie podía alegar, porque si alegaba, era peor el impuesto. Y por eso es que Juan le dice, ojo, no exijas más de lo estipulado. Una manera, en el fondo, de la honestidad. Fíjese los elementos. El compartir. El ser honesto. El ser consecuente. A su vez, dice el texto, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. La consecuencia, el ser consecuente en las cosas que yo hago, no aprovechándome del otro, no sacando provecho. Pucha, ¿qué pasaría si Juan estuviera hoy día acá, en nuestra sociedad, y le preguntáramos lo mismo? Y le aseguro que esto, si ustedes lo actualizan, es así. Y tenemos que escuchar esta palabra. ¿Cómo está nuestra consecuencia? ¿Cómo vivo yo? Nosotros que somos cristianos, ¿cómo vivo mi cristianismo? ¿Cómo vivo mi fe? ¿En qué se nota? ¿En qué se nota? Y no es suficiente que me digan, vamos a misa. No es suficiente. Porque en el fondo lo que está diciendo Juan es tu comportamiento en tus relaciones personales, con los que viven el tuyo, con tu prójimo, nos dirá el Evangelio. Así preparamos un buen lugar para que Jesús pueda nacer. Este es el llamado que nos hace Juan, ¿no? En la conversión de los pecados. Un bautismo de conversión, para que entonces el Señor, cuando llegue, nos descubra como personas buenas,
que podamos actuar de una manera, como nos decía nuestra mamá cuando éramos chicos. ¿Qué nos decía? Pórtate bien. Esto que dice Juan es expresión del pórtate bien. Y que vamos a sentirnos orgullosos de lo que hemos ido construyendo. Podemos cambiar. Yo diría, si solo los católicos se portaran bien y cumplieran esto que nos dice Juan, solo los católicos, cambiaríamos el mundo. El mundo sería distinto. Entonces, no le echemos la culpa a los que no creen, sino que miremos si los que creemos, de verdad, se expresa en nuestro actuar lo que creemos. Entonces, habrá un pesebre, no solamente preparado para que se vea bonito, sino que sea expresión de lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Que ojalá podamos escuchar a Juan y podamos convertirnos y actuar de acuerdo a nuestras convicciones católicas, cristianas, del Evangelio. Que vivamos un mundo mejor para anunciar con alegría que Jesús ya está en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.